Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad o esta mesa que, siguiendo a una centenaria mujer de la cultura argentina, podríamos llamar mesaza, acá con los compañeros y compañeras que tenemos, o que tengo acá al lado y que ustedes tienen de frente. Bueno, simplemente digo, ¿cómo? Unas palabritas muy breves de inauguración de la mesa. En principio la mesa se enmarca en el aniversario o en el 20 aniversario del Centro Cultural de la Cooperación, así que se decidió hacer esta super actividad con estos super invitados, invitadas, y se pensó esta mesa para pensar algunas cuestiones en torno a la palabra ensayo. Y sobre todo homenajear de alguna manera a quien fuera uno de los más importantes ensayistas de los últimos 50 años o de los últimos 60 años en Argentina, que es Horacio González. Supongo que si habrán leído el título de esta mesa, podrán haber advertido que es el subtítulo de uno de los grandes libros de Horacio, que es Restos Pampeanos. Por lo tanto, la mesa se pasó a llamar Ciencia, Ensayo y Política en la Cultura Argentina. Así que bueno, la idea es que un poco se arme una conversación con los compañeros y las compañeras en torno a esta palabra, sobre todo tratando de pensar sus anudamientos con las otras palabras que incluyó Horacio en ese subtítulo, con la palabra ciencia sobre todo, una palabra tan reñida al ensayo en la historia de la cultura argentina, pero también con la palabra política, y también tratar de pensar al ensayo como forma, al ensayo como expresión, al ensayo como titubeo tal vez, al ensayo como balbuceo, o ninguna de esas, y algunas otras que vengan acá a proponer los compañeros y las compañeras. Así que sin más, le cedo la palabra a Susana para que nos presente. Bueno, buenas noches. Bueno, Susana, usa el micrófono para que se grabe, por favor. Buenas noches, bueno, gracias por venir, gracias a todos los participantes por participar justamente. Yo antes de presentarlos quería hacer una pequeña evocación. Cuando empezamos a planificar esta actividad, estaba en el grupo que estábamos trabajando en esto, Federico Schuster, que iba a estar justamente participando. Bueno, entonces quería un pequeño recuerdo para él, a quien echamos tanto de menos. Bueno, dicho lo cual, sí paso a presentar a todos los participantes. Voy a hacer así por orden de sentada, y entonces empiezo por Eduardo Rinesi, politólogo, fue rector y ahora es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, autor de Filosofía y Política de la Universidad y de ¿Qué cosa la cosa pública? Luego, María Pía López, socióloga y escritora, docente en distintas universidades. Su último libro es Quipu, nodos para una narración feminista. Tenemos luego a, bueno, un experto de vieja tradición en el ensayo, Eduardo Brunner, doctor en Ciencias Sociales, docente universitario, fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y, bueno, tiene una vasta obra publicada. Sigue Juan Pablo Pérez, licenciado en Artes, docente en Historia del Arte, en UBA, en UNA, en UNTREF, artista y curador, coordinador del Departamento de Ideas Visuales del CCC, y participa de la Red de Conceptualismos del Sur y del archivo Muestra Resistencias Tipográficas. A continuación, la amiga Sandra, doctora en Educación por la UBA, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde investiga sobre la universidad como espacio biográfico y las mutaciones de las fronteras de la universidad. Quiero aclarar que Mariana Gainza, que es investigadora de acá del CCC, de Estudios Políticos, que es socióloga y doctora en Filosofía,
y que iba a ser una de las participantes, ha tenido unos problemas de último momento familiares y por eso no ha podido estar. Bueno, en el mismo caso Matías Rodeiro, que tampoco... Está llegando, tengo la información que está llegando. Es bueno, importante. que no ha llegado todavía, que bueno, sí había dicho que iba a... Entonces no lo presento todavía. Claro. No lo presento hasta que no llegue. Se gana la presentación. Claro, que cuando llega entonces será presentado. Y como, bueno, la idea es seguir el orden, y como se han sentado justamente así, el primero, y por un motivo también que por una cuestión de viaje se tiene que retirar un momento antes, vamos a comenzar con Eduardo Rinesi. Eduardo. Gracias, Susana. Sí, lamento, la grosería de tener que pararme dentro un ratito y rajarme, pero tengo un colectivo, así que no hay más remedio. No quería dejar de estar un ratito, de felicitar al Centro Cultural de la Cooperación por estos 20 años de trabajo enorme en el campo de la cultura, de la discusión política, de la producción académica y artística tan importante, y de conversar, aunque sea un ratito, antes de salir disparando, cosa que voy a hacer sin hacer ruido, por eso me senté aquí para huir disimuladamente cuando llegue el momento. Y aprovechar para decir algunas cositas breves, voy a ser muy breve, a propósito de este título que nos proponen los compañeros del CCC, Ciencia, Ensayo y Política, que evidentemente, como ya dijo Pigu, es el título de un libro enorme en todos los sentidos, de uno de los libros mayores, me parece a mí, de nuestro querido amigo y maestro Horacio. Es difícil decir, en relación con la enorme obra de Horacio, cuál es el libro, ¿no?, con el que nos quedaríamos. Este es posiblemente uno de los que nos quedaríamos, posiblemente unos textos mayores. A mí el Perón me gusta tanto que compite con muy buenos argumentos con este, como el mejor libro de Horacio, pero tampoco es un campeonato de Horacio contra Horacio, de modo que aceptemos que este es un enorme libro, muy importante, una especie de suma, ¿no?, de un conjunto de lecturas de muchas décadas en torno a estas tres ideas: ciencia, ensayo y política, y de estas dos palabras que le dan título, restos y pampa, ¿no?, restos pampeanos. La palabra pampa es rara en el libro de Horacio, porque pampa es, dice Horacio en la primera frase de su libro, un conjunto de textos, un conjunto de escritos. Llamamos pampa a un conjunto de escritos argentinos, ¿no?, que son escritos sobrevivientes, pero eclipsados o abandonados. Me parece que está una parte importante del programa de lecturas y de escritura de Horacio contenida en esta frase, ¿no? Llamamos pampa a un conjunto de textos viejos, de textos abandonados, de textos eclipsados, de textos derrotados, es decir, sacados a un costado de la ruta. Eso es lo que quiere decir derrotados, ¿no? Dejados al lado de la ruta en los basurales de la historia. Los basurales suelen estar al lado de la ruta, ¿no? A veces las cosas se quedan allí en los basurales, a veces de los basurales vuelven los restos, a veces caminando, a veces porque tienen una historia para contar. Así empieza un gran libro de la literatura política argentina, con alguien que vuelve de un basural, derrotado, salido de la ruta, sacado en pellones de la ruta de la historia, vuelve para decirle a Rodolfo Walsh que tiene una historia para contarle, ¿no? Entonces los textos derrotados, los textos abandonados, los textos silenciados, los textos eclipsados, pero aún sobrevivientes, que tienen todavía algo para decir y que a lo mejor no quieren quedarse lo más tranquilos allí al costado de la ruta, sin que les demos una nueva posibilidad. De eso se trata, ¿no? A los restos, y esta expresión es muy de Horacio, ¿no?, hay que darles una nueva posibilidad. Toda época, dice Horacio, en todas partes de su obra, en muchos lugares de su obra, por lo menos le hemos charlado con Pía incontables veces desde la muerte de Horacio, en que nos la hemos pasado conversando sobre él, ¿no? Toda época piensa la época que la precedió, ¿no?, pero no la piensa como una masa homogénea, no la piensa en el conjunto de sus consensos fáciles, ostensibles. De algún modo me parece que puede decirse que en eso consistía la gran discusión, muy importante discusión que Horacio sostuvo durante años con su amigo Oscar Terán, ¿no?
No me vengas, Oscar, con que los 60 eran los Beatles y las minifaldas, ¿no? Una época no son aquellos rasgos por los que fácilmente la caracterizamos después. Una época es el conjunto de preguntas que se formuló y que no pudo responder. Y darle una nueva oportunidad a una época, darle una nueva oportunidad a esos textos, a esos escritos silenciados, eclipsados, derrotados, sacados de la ruta. Darles una nueva oportunidad es volver a formularnos esas preguntas, ¿no?, que esos textos formulaban y que no alcanzaron a ser adecuadamente respondidas en su momento, ¿no? Acá, en este libro, hay como una sucesión de épocas. Las palabras ciencia, ensayo y política condensan, digamos, momentos muy notorios en la historia de las ideas argentinas. El primer capítulo, son tres larguísimos capítulos los que componen este libro, ¿no? El primero trata de la ciencia positivista de comienzos del siglo, ¿no? La ciencia positivista en la ciudad sacudida por las grandes corrientes inmigratorias, por el trastocamiento de la vida urbana producida por esas grandes corrientes inmigratorias. Fácil recordar todas las cosas que nos enseñó en sus libros David Viñas sobre ese trastocamiento de la ciudad liberal por las corrientes de las multitudes argentinas integradas por nuestros bisabuelitos y tatarabuelitos, ¿no? Que motivaron también el surgimiento de una ciencia en condiciones de pensar esa novedad, de tratar de pensarla, de ordenarla, ¿no? La sociología en la Argentina del 1900, quizás como en la Europa de algunas décadas antes, frente al fantasma inquieto e inquietante de la multitud, tiene como la tarea de ordenar eso, de poner en orden eso, de ponerle categorías a eso, ¿no? A eso que tenía un tono decididamente teatral, ¿no? Diverso, plural, polícromo, ¿no? Esas multitudes diversas de inmigrantes que habían llegado de todos lados del mundo, que hablaban un montón de lenguas, de inmigrantes en harapos y remiendos, digamos así, ¿no? Entonces la ciencia se encontraba con la necesidad de pensar ese hecho teatral de la multitud, atravesado también por ese elemento fundamental que aparece en toda la literatura positivista de la época y que constituía el gran desafío también para los pensadores que desde Ramos Mejía hasta su discípulo José Ingenieros se ponían como locos frente al fenómeno de la simulación, ¿no? La simulación. En el teatro de las multitudes en la ciudad nadie sabía muy bien quién era quién, ¿no? Cuáles eran las identidades reales, inventadas, pretextadas. Pero peor todavía que eso, la propia ciencia descubre como un doblez interno de sí misma su propio carácter de simuladora. Horacio le saca mucho jugo a algo que sabemos bien, que hemos leído 1.000.000 de veces en las historias de la sociología en la Argentina, que es el carácter de simulador, y de simulador nada menos que de su propio nombre. El hecho no podía pasar desapercibido para ese experto en nombres que era Horacio, de José Ingenieros, de Giuseppe Ingegnieri, ¿no? Que había construido una sociología muy pintoresca de los tipos ideales de la sociedad burguesa del 1890, en la revista que escribían de muy chicos con su amigo Leopoldo Lugones, ¿no? La revista socialista revolucionaria, La Montaña, sobre la que Horacio tanto nos ha escrito también en otros lados, en particular en esa hermosa historia conjetural del periodismo argentino, que tengo también entre sus grandes libros, ¿no? Es un libro muy importante, La Montaña, revista vanguardista de la izquierda revolucionaria, anarquista, compuesta por estos dos jovenzuelos, cuya historia paralela y divergente también nos mostraba Viñas incontables veces, ¿no? Juntos en La Montaña en 1895, separados a lo largo de su vida hasta terminar en el 24, uno con su discurso fascista en el Perú, el otro con su discurso de homenaje a Lenin un año antes de morir, ¿no? En esa revista, Ingeniero sacaba una columna que era muy graciosa y muy interesante, que es quizás su primer ejercicio de sociología, una sociología muy pintoresca, que se llama Los reptiles burgueses, ¿no?
donde presentaba en cada número de la revista un personaje de la sociedad burguesa, ¿no? El cura, el agente de policía, el banquero, ¿no? Una especie de sociología divertida, humorística y como bufa, digamos, ¿no? Pero resulta que después el bufo resultó ser el propio José Ingeniero, que nos informa él mismo que simuló su propio nombre, que no se llamaba José Ingeniero, que se llamaba Giuseppe Ingegneri, pero que descubrió que con semejante nombre y con semejante apellido no iba a ir ni a la esquina, o por lo menos no iba a llegar seguro al despacho de secretario privado del presidente de la República, al que tenía muchas ganas de llegar y al que llegó, en efecto, durante la segunda presidencia del general Roca. De modo que, ¿qué hacemos cuando la propia ciencia, que trata de encontrar los dobleces y las simulaciones y el carácter teatral y bufo del mundo, descubre que ella misma es también una gran simuladora, ¿no? A ver si encuentro. El problema con González es que doblo todas las páginas para ver, y como todas son geniales, después todo un montón de dobladillos, dobleces, y encima no veo un carajo. José Ingenieros, que había retocado su apellido italiano, guiña el ojo a los entendidos para sugerir voluptuosamente que esas categorías científicas que derraman su vigencia sobre un plano subordinado de la realidad y denuncian un tipo de conciencia moral fraudulenta que afecta a la veracidad de los emprendimientos, sería imposible de aplicar intramuros, porque resulta que el detector de simuladores, ¿no?, es también él el primer simulador. Como amante, cómplice y creador de las mismas situaciones a las que trata con adustez científica, está siempre a punto de desplomar el edificio que construye, cuya endeblez no le quita interés, sino al contrario. Esta estructura de la frase es muy González, ¿no? Cuya endeblez no le quita interés, sino al contrario, le agrega el atractivo de una ciencia que de entrada se invalida, dando secreto curso a un armazón moral para elegidos, ¿no? Entonces, él puede simular, porque él es José Ingenieros, es la ciencia, ¿no? Pero esa ciencia tiene que saber, ¿no?, que es una ciencia que también opera con la mala fe, ¿no?, con la lógica del pretexto, como dirá después, o como había dicho antes en realidad González en otro de sus grandes libros, su tesis doctoral, ¿no?, aunque a él le causaba mucha gracia presentarlo así, la ética picaresca, ¿no?, una ética del pretexto de los actores, pero que incluía al propio actor encargado de descubrir los pretextos de los otros, que era el científico, ¿no? Entonces la ciencia parece como viciada de entrada, ¿no?, por algo del orden de lo teatral, por algo del orden de lo falso, por algo del orden de lo bufo, por algo del orden de lo astuto, ¿no? De lo pícaro, para usar la expresión que usaba después Horacio, ¿no? En ese texto que juega un poco con la idea de una astucia de la razón en la historia, ¿no? La llama picardía, busca sus modelos en la literatura española del siglo XVI, para decir que siempre actuamos en la historia, no solo con un sentido siempre incompleto, como dice Horacio la primera vez que allá en la revista Envido, en el fondo de los tiempos, cita la famosa frase de Marx: los hombres hacen su propia historia, pero la hacen con acciones de un sentido siempre incompleto, dice Horacio, ¿no? Pero de un sentido siempre incompleto que los hace a los hombres actuar en la historia sin saber exactamente qué es lo que hacen, ¿no? Pero exactamente porque no saben exactamente lo que hacen, hacerlo. Eso es lo que sabía bien Marx, ¿no?, sobre cómo actuamos los hombres en la historia, y Weber, ¿no?, esos dos grandes lectores de Hegel, en el 18 Brumario, en la ética picaresca, que entendieron bien que los hombres actuamos en la historia justo porque no sabemos muy bien lo que hacemos cuando lo hacemos, ¿no? Bueno, eso nos lleva entonces a otro modo de pensar las cosas, que es el modo no de la ciencia que debe descubrir su propia astucia interna, su propio carácter teatral o bufonesco, sino al mundo del ensayo, ¿no? Al mundo del ensayo, que es para Horacio también el mundo de los modos de trato con el mito. En el segundo capítulo del libro de Horacio, que es el que trata sobre el ensayo, no aparece la palabra ensayo en el título, aparece la palabra mito en el título. Como si el ensayo fuera el registro escriturario en el que podemos dar cuenta de los tipos de narración mitológica con la que los hombres en el presente podemos recuperar esos restos, ¿no?, del pasado para darles una nueva oportunidad, ¿no? Y entre esos mitos, voy rápido y termino porque me doy cuenta que estoy hablando mucho, entre esos mitos un mito fundamental para Horacio, que es el mito de la nación, ¿no?, que es el mito de la nación. A ver si encuentro el dobladillo correspondiente a este capítulo 2. Teorías del carácter pampeanos, mitos de revelación, ¿no?
mitos de revelación, narraciones a través de los cuales se revelan esos tesoros alojados en esos escritos antiguos, ¿no? A condición de que los interroguemos en esta otra modalidad, que es la modalidad del ensayo. Los ejemplos de los ensayistas que analiza Horacio aquí, que son los grandes ensayistas que se tienden, digamos, históricamente entre el año de la muerte de Ingenieros y el año de la caída del peronismo, para decirlo rápido, ¿no? Antes de la aparición, por un lado, de la sociología científica de la mano de Germani, y por otro lado, de las discusiones que le interesan a Horacio en la tercera parte del libro, que es la parte sobre la política, digamos, que son las discusiones entre marxismo y peronismo, ¿no? Entre la comprensión clasista de la historia que corre, ¿no?, por cuenta del marxismo, y la representación de los sujetos de la historia como parte de una construcción que podríamos llamar mitológica, que es la de la nación, ¿no? Que no se puede despreciar fácilmente con el gesto del que sabe cuál es la verdad objetiva de la historia y por lo tanto se ríe de los pobres sujetos que no lo entienden. Ese es, si tuviera que decirlo rápido y mal, Horacio lo dice mucho mejor, la gran discusión que a lo largo de las décadas sostiene Horacio con dos personajes fundamentales, Tulio Alperindongui y Beatriz Arlo, ¿no? No se puede sacar los mitos de enfrente con el gesto fastidiado con el que alguien se saca una mosca que le molesta en la punta de la nariz, ¿no? No se puede escribir con ironía, qué giles todo lo que pasaron por acá, e incluso dieron su vida en nombre de un mito que no entendían muy bien. Bueno, no lo entendían muy bien, pero era porque no lo entendían muy bien que construyeron la historia. No te rías así tan fácil, Tulio. Eso es lo que le dice Horacio al Perindongui, a quien respetaba mucho y que le gustaba mucho, evidentemente, ¿no? Pero que había que criticarle eso, una mirada de ironista positivista que creía sabérselas todas, que creía saber cuál era el sentido que los propios sujetos de la historia no comprendían sobre lo que habían hecho, y Horacio dice, no se puede ser tan injusto con los sujetos de la historia. No se puede no darles una oportunidad también a los sentidos que ellos pusieron en lo que hacían. Aunque esos sentidos fueran sentidos alienados, pero que acaso no vivimos siempre adentro de la alienación. Vivimos siempre adentro de los mitos y no se puede pensar sin mitos, ¿no? Horacio fue un pensador de los mitos que entendió que la lucidez no está del lado de afuera de los mitos, sino en un modo crítico de habitar los mitos, empezando por el mito fundamental de la nación. Eso es lo que nos conduce a la tercera y última parte del libro y a la última frase que voy a decir antes de terminar, que es la relación entonces entre marxismo y nación y sobre todo el pensamiento de Cook allí, ¿no? Este es uno de los grandes libros cookianos de Horacio, que fue, me parece a mí, el gran cookiano argentino, ¿no? Este libro y El Perón son libros que piensan la relación entre peronismo y marxismo, digamos, entre una comprensión de los sujetos de la historia formando parte de un colectivo mitológico llamado nación, y lo que la ciencia objetiva de la historia llamada marxismo nos dice sobre los sujetos, pero que los sujetos no saben siempre plenamente acerca de sí mismos, que integran, forman clases sociales, ¿no? Bueno, Cook está allí, ¿no? Cook está allí, pensando el desajuste entre los nombres de las cosas, ¿no?, y las pertenencias que el sociólogo objetivista podría determinar para los sujetos. Siempre los nombres están desajustados respecto a las cosas, y es exactamente por eso porque hay política. Hay política porque los nombres nunca dicen bien la historia, ¿no? Ese, si tuviera que resumirlo rápido, sería el modo en que Horacio pensaba la política también. Hay política porque los nombres siempre están mal, ¿no? Hay política porque en la Argentina los verdaderos comunistas no se llaman comunistas, se llaman peronistas, ¿no? Como dice Cook en esa famosísima frase en una de las cartas que componen su correspondencia con Perón, ¿no? Ese desajuste entre las palabras y las cosas, ese desajuste entre los nombres y los destinos, ¿no?, es lo que está es lo que constituye el corazón de ese desquicio del mundo, si me permiten seguir jugando con una de mis frases favoritas, ¿no?, gracias al cual, o en virtud del cual, existe esa práctica para acomodar las cosas y no lograrlo nunca del todo. Por eso es una búsqueda imposible e infinita, ¿no?, que llamamos política. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos. Bueno, tomo hilos de lo que dijo Eduardo y sigo con esos hilos, tratando de pensar el ensayo. Quizás no lo localizaría tanto en Horacio, pero sí en algunos hilos de los que trajo Eduardo, para pensar
Pensando en esto que decías, el ensayo de algún modo trabaja con los restos y trabaja en la zona barrosa del mito, en la zona compleja del mito, y trabaja, y a mí eso me lleva a pensar en algo que en Horacio sí era muy fuerte también, que era pensar el ensayo al modo del pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, que nombra a Lévi-Strauss como el ejercicio del bricolage, la capacidad de tomar restos y ponerlos en otro sentido, ¿no? El ensayo también es como una operación tiene algo de operación de caza, de captura, de acopio, de rotura del objeto textual que se toma para construir a ese objeto como resto, ¿no? No es que solo estén los restos a la espera, sino que también se considera todo ese conjunto de textos como algo a lo que se puede convertir en fragmentos que van a entrar a ser deglutidos, convertidos, subsumidos en una nueva, en un nuevo horizonte de lecturas, y que narrar, circular en ese otro tejido, en esa tarea de costura de esos fragmentos, es el modo, me parece también, de pensar esa incursión en el plano del mito, ese dejarse rozar por el mito, porque finalmente el mito es también un conjunto de textos que debemos dejar de considerarlos en su pureza y considerarlos para que funcionen como un mito al que podamos transitar como objetos de corte. Bueno, traía esto que decía Eduardo también porque quería pensar el ensayo en algunos planos. Muchas veces le llamamos ensayo algo del orden, y lo hemos charlado bastante también con respecto a la obra de Horacio, algo en el plano del método, ¿no? El ensayo funciona como método, y como un método que se contrapuntea, se diferencia respecto de lo que se asume como método científico, pero que en realidad es un conjunto retórico, que es la retórica académica, ¿no? El modo de escritura del ensayo en general tiene un gesto polémico respecto de esa retórica que se presenta a sí misma como una lengua instrumental, una lengua formalizada que viene a comunicar algo que ha sido producido fuera de esa instancia de materialidad, ¿no? El ensayo se propone frente a eso, me parece, y eso en la larga tradición de nuestras ciencias sociales, en los contrapuntos clásicos de Martínez Estrada y Germani, el ensayo aparece también como ese momento, esas son las discusiones de las cuales muchos de quienes estamos acá heredamos, reactualizamos, recordamos, eludimos a veces, pero cuando discutimos las retóricas académicas también estamos heredando eso, que es la facilidad con la que un conjunto de modos de enunciar que se llaman a sí mismos ciencias se privan de interrogar las condiciones mismas de la enunciación, ¿no? El ensayo vendría a poner la investigación en el plano mismo de ese despliegue escriturario y por lo tanto obligar a pensar las propias condiciones en las que se produce, ¿no? Ahí hay un viejo texto de Horacio que era Elogio del ensayo, un texto breve, programático respecto a estos temas, donde Horacio decía: hay ensayo no solo cuando se trata un tema, un asunto como problema, sino cuando la propia escritura con la que se lo hace se convierte en un problema. Es decir, el problema es esa condición autorreflexiva. Hay otras epistemologías que dicen eso es la reflexividad fuerte, ¿no? Bueno, esa reflexividad fuerte es propia del género ensayístico y aparecen como parte de las discusiones con respecto a otras formas del conocimiento y otras modos de presentar, de enunciar y de situarse en el conocimiento, donde esa reflexividad es puesta de costado frente a una idea de objetividad, neutralidad, etc. O primacía del método de investigación que arrojaría resultados más allá de la subjetivación de quién la enuncia, cómo se enuncia, ¿no? Ya parece viejo eso, porque ya ni siquiera las ciencias sociales sostienen estas posiciones así tan dramáticamente situadas, me parece, pero quienes venimos de los viejos edificios de Marcelo T. Alvear de esta ciudad, estas discusiones se daban todavía, por lo menos en los momentos en que yo cursaba, y se daban respecto de muchas formas retóricas de decir que había que presentar proyectos, poner hipótesis y definir no sé qué cosas
modos de la lengua que tenían que ver también con accesos a distintos tipos de lugares, recursos, etcétera, ¿no? Pero bueno, el ensayo en parte es esa voluntad, es ese método que se contrapuntea, y al mismo tiempo es un modo de ejercicio del compromiso público, ¿no? Solemos llamar ensayo a una palabra que se enuncia en su articulación con compromisos que supone que hay una esfera pública en donde se dirimen argumentos, intervenciones y formas de que hacer política es también hacer algo en el orden del lenguaje, en el orden de la palabra, en el orden de la crítica, ¿no? Cuando decimos que el ensayo es un modo de intervenir en los asuntos públicos, también se nos asocia, se conjuga con lo que llamamos habitualmente crítica, y ahí también la tradición es larga y profusa y central en la Argentina, porque sabemos que ese ensayo como un modo de intervenir en los asuntos públicos está desde la fundación del género en adelante, con sus distintas inflexiones, ¿no? El Facundo es obra mayúscula en ese sentido, de pensar que se puede escribir un libro para derrotar a alguien que ocupa el centro de la vida política, no solo para derrotarlo, sino para explicar el enigma de la tragedia de la Argentina, y de ese modo generar otras circunstancias para la vida popular y la vida colectiva en general. Eso que crea Sarmiento en 1845 lo cree Martínez Estrada cuando escribe en 1948 Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, pensando que con ese libro puede producir una intervención crítica de tal magnitud que permita arrebatar el corazón de las masas a un líder que venía a confundirlas de un modo irremediable. Hay que creer que uno escribe un libro y puede derrotar a Perón con un libro, o derrotar a Rosas con un libro. Bueno, Sarmiento lo creía, y lo creía Martínez Estrada. A mí me resultan siempre memorables esas cosas, porque digo, qué hermoso escribir con esa certeza, ¿no? Hay que estar un poco chiflado, sí. Hay que estar un poco enfermo con Martínez Estrada, terminar internado también, pero al mismo tiempo hay algo envidiable en esa idea de que las palabras modifican el orden de las cosas, ¿no? Y pueden modificarlas y pueden generar una situación nueva. Y también pensar que esa confianza en las palabras es la confianza en la potencia, el poder en que las palabras y el discurso ensayístico puede arribar a algo del orden de la verdad. Eso también es parte del género. Es posible enunciar una verdad que está velada, atravesada, opacada por las dinámicas sociales y políticas, y el ensayo puede, en su propio ejercicio material de escritura y de develamiento, hacernosla visible. Y finalmente el otro aspecto que creo que está en aquello que solemos llamar ensayo y que tiene que ver con esa dimensión política del ensayo, que es el esfuerzo por construir, hacer de las palabras algo que pueda resonar en la vida, atravesar los cuerpos, conmover, producir. Por eso la palabra, por eso el género es también el género de la búsqueda de otro linde, que así como tiene el linde con la discusión con la ciencia, tiene el linde con la vocación política, y tiene el otro que es con la poesía, o con la literatura, que es el ensayo. Se presenta, busca ser palabra poética, también porque es la poesía, la literatura, el modo en que atravesamos, rozamos algo del orden de lo sensible. Entonces no hay ensayo que no procure esa instancia del ritmo, de la sonoridad, de la belleza, para decirlo en términos clásicos, pero todo en el sentido de tratar de, con eso, afectar la experiencia sensible, de modo que esa experiencia sensible, ¿no? En esto en Martínez Estrada era clarísimo, ¿no? Que esa experiencia sensible sea lo que nos obliga a transitar casi de modo catártico la ruptura con un orden imaginario opresivo, ¿no? Pero para que esa catarsis sea posible, es necesario que la palabra conmueva. Si la palabra no conmueve, no hay catarsis posible. Bueno, por eso la búsqueda en el ensayo tiene esa dimensión. Y esa dimensión que es
pensé en Horacio, por eso Eduardo decía, cada página, dobla todas las páginas, y es difícil no subrayar muchas frases, no solo porque lo queríamos mucho, sino porque sigue siendo, ponía esa escritura a disposición, y ponía algo en el orden del juego del ensayo, que era escribir como modo de evitar el momento directo de la escritura, ¿no? Siempre era bien interesante leer los ensayos, los artículos de intervención política de Horacio, donde esquivaba el nombre propio hasta el extremo de decir, bueno, por favor, nombrá a Cristina alguna vez, ¿no? No podés escribir solo para distanciar ese nombre respecto de toda una presentación, pero que en esa omisión producía, las omisiones funcionaban como una fuerza, ¿no? Como algo que alimentaba, ponía un latido y obligaba a pensar mucho alrededor de esas omisiones. Y también lo que sostenía alrededor de eso, que era, hay pensamiento y hay ensayo, mientras podemos suspender el juicio. Es decir, es aquello que ocurre cuando no dictaminamos si algo está bien, mal, si esto es esto o lo otro, sino cuando escandimos, separamos eso, y en ese hiato, eso es lo que me parece que funciona como ensayo también, ¿no? Eso, todo lo que podemos pensar mientras lo separamos del juicio, ¿no? Y esto es interesante para tener en cuenta, porque entonces la crítica no es juicio, ¿no? La crítica es precisamente todo eso que ocurre, todo ese compromiso que ocurre para poder pensar algo que no necesariamente podemos clasificarlo o dar cuenta con criterios preestablecidos a ese pensamiento. Digo, porque pensar es me parece ahí, poner en suspenso los criterios previos que nos permitirían clasificar eso que ocurre en un lugar o en otro, ¿no? Me parece que está, bueno, pensaba en Horacio como pensaba en esta mesa, pero también pensaba para pensar el ensayo en las tramas, en esos juegos de articulación entre vida y escritura, ¿no? Figuras como las de Mariátegui, ¿no? Figuras en las que, Mariátegui abriendo los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, diciendo: mi pensamiento y mi vida constituyen un único proceso. Es decir, ya no se piensa no se piensa que escribir es algo exterior, un oficio, algo que nos permite comunicar, sino que escribir es parte de los esfuerzos de un sujeto para construir su realidad y su intervención política en el mundo, ¿no? En Mariátegui eso es claro, y por eso me parece que es también de esos ensayistas que no dejan de conmovernos, porque sus textos escritos antes del año 30 siguen siendo textos que esa vida nos pertenece todavía a nosotros, ¿no? Vuelve a atravesarse como escrituras que nos siguen hablando. Pero pensaba también en escrituras más contemporáneas, ¿no? Escrituras como las de Gloria Anzaldúa, ¿no? No sé si Gloria Anzaldúa es una escritora chicana, lesbiana, de origen indígena mexicana, que escribía, ¿está? En las universidades, desde una universidad norteamericana, y Gloria inventa una lengua que es una lengua en español, pero como hizo Arguedas con el quechua, pero Gloria lo hace como escritora chicana, incorporando el inglés. Entonces, y esa lengua, que es una lengua rota, es una lengua hecha muy astillada, es una lengua de fragmentos, pero al mismo tiempo permite decir algo permite decir que el ensayo sigue siendo también ese cuerpo atravesado por el deseo y por la enfermedad, ¿no? Y que la lengua, y esto es algo que quizás no dije tan claramente antes, pero me parece que hay que tener en cuenta también que la lengua, muchas veces, cuando hablamos de ensayo, en la tradición, es una lengua que aparece como una lengua absolutamente singular, eso que se suele llamar estilo, pero es una lengua singular porque es una lengua encarnada, ¿no? Es un cierto tipo de subjetividad que se encarna y se encarna en esa lengua. Por eso cada ensayista lo que va a tener es una lengua propia, ¿no? Y esa lengua, en el caso de Anzaldúa, es una lengua hecha con retazos de otras lenguas, y ese corretazo con lenguas rotas, con un inglés mal dicho, con un inglés, el inglés mal aprendido, y todo eso
nombra una experiencia migratoria y alguien que puede escribir como migrante, y en esa, su libro se llama La Frontera, ¿no? Escribir en la frontera es escribir en una lengua de frontera. Entonces, trae estos ejemplos, el de Horacio, el de Mariátegui, el de Gloria Saldúa, para tratar de pensar esas situaciones, pero le querría agregar algo más, porque ahí estamos hablando como al interior del género, y me parece que el género tiene una fuerte relevancia por su fuera de campo. Muchas veces, hay algo que yo percibo a veces como preocupación en la escritura del ensayo, en la contemporaneidad del ensayo, es que tendemos a problematizar el modo de escritura, todo esto que dije, por ejemplo, tendemos a pensar cómo se escribe ensayo, y pensar menos el fuera de campo del ensayo, es decir, en qué contexto se inscribe, con qué relaciones, qué formas de circulación, y también qué eficacia, y qué pasa con esa palabra, si es una palabra de combate con la retórica académica, pero también es una palabra de compromiso político, de intervención material en los asuntos del común. ¿Qué pasa con esa palabra en este momento, ¿no? ¿Qué pasa con esa palabra en este momento de una sociedad a la que sabemos de cuántos modos está afectada la palabra? Sabemos que hay un régimen de corrosión, de desvanecimiento y de vaciamiento también de las formas de la argumentación pública, y que todo eso está siendo sumergido en otro horizonte lingüístico, discursivo, que tiene que ver con la producción de palabras en redes, de imágenes cuya verdad o no verdad es difícil de dilucidar, ¿no? Vivimos en un reino de fakes y en un reino de momentos imaginarios, y eso. Entonces, ¿qué pasa con una palabra como la palabra ensayística en ese mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Esta palabra que nosotros llamamos, ¿qué dice en ese mundo? Por eso digo, ese fuera de campo es un fuera de campo que creo que nos exige ser pensado, porque exige ser pensado para que escribimos. Porque si no, lo que llamamos ensayo va a ser un gesto estetizante. Lo que llamamos ensayo va a ser un gesto que sea la memoria de aquello que fuimos, y no la fuerza política de una intervención en el presente, si no podemos pensar eso otro, ¿no? Eso nada más. Yo digo, siempre creo que extrañamos mucho a González porque estaría pudiendo pensar eso. Martínez Estrada no pudo matar a Perón con su libro, pero sí logró matar su propia tradición, porque terminó adhiriendo a la Revolución Cubana por todas las barbaridades que había hecho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Adhiero, por supuesto, yo también a los recuerdos que aquí se expresaron a Horacio González y a Federico Schuster. Con ambos de distintas maneras me unió mucha amistad. Y bueno, María Pía dijo que iba a seguir algunas líneas que había puesto sobre la mesa Eduardo. Yo voy a seguir algunas líneas que puso sobre la mesa María Pía siguiendo a Eduardo. Porque efectivamente yo había pensado acá hacer una suerte de contraposición casi levi-straussianamente binaria entre el ensayo y la tesis académica, ¿no es cierto? Porque sí, yo coincido con vos, María Pía, en que las ciencias sociales ya se han ablandado, se han flexibilizado respecto de esta cuestión, pero no estoy tan seguro que sea lo mismo en la lógica académica, donde yo percibo al revés, que cada vez más hay una rigidización
de estas lenguas que vos decías, motivada, entre muchas otras cosas, por la cada vez más profunda mercantilización, ¿no es cierto?, del trabajo académico y la necesidad de cada vez tener más reglas para llenar más casilleros de esas carreras, ¿no?, que antes se resolvían de manera mucho más flexible, pero que ahora requieren, la tesis de maestría y después la tesis de doctorado y después el postdoctorado y quién sabe cuántas escalones más. La gente joven, por suerte yo ya me liberé de todo eso, tendrán que subir en las próximas décadas. Tengo poco tiempo, entonces esta contraposición que yo decía va a ser de una casi brutal esquematismo, ¿no? No me malentiendan, entre muchas otras cosas yo también vengo del mundo académico, yo también en su momento tuve que hacer una tesis de doctorado y leí montones de excelentes tesis de doctorado, dirigí algunas muy buenas tesis de doctorado y fui jurado de algunas muy buenas tesis de doctorado. O sea que todo esto que acabo de decir está eximido de la caricatura que voy a hacer, pero la caricatura la voy a hacer. Tomemos una tesis de doctorado de estas que merecen ser caricaturizadas, ¿no? Bueno, no sé, tenemos el título, después vienen la dedicatoria y los agradecimientos, ¿no es cierto?, que es la parte más ensayística que podemos encontrar en la tesis, porque ahí es donde efectivamente entran a jugar los afectos, las emociones, todo esto que vos decías. Bueno, y en el epígrafe, o los epígrafes cuando los hay, porque revelan algunas pasiones de lectura, ¿no es cierto? Entonces después viene el resumen, el abstract, ¿no es cierto?, en 2 o 3 lenguas según corresponda, lo cual ya es un problema en esta contraposición. ¿Por qué un ensayo no se puede resumir? Por definición, ¿no es cierto? Esta es una primera gran diferencia. No se puede resumir por muchas de las cosas que acaba de decir María Pía, porque en el ensayo lo que realmente importa es ese trabajo de escritura que vos decías, ¿no es cierto?, esa permanente metamorfosis en el uso de las palabras y contraposiciones y esa lengua que entra en conflicto consigo mismo, y cómo se hace para resumir eso en 10 líneas del famoso abstract. Las palabras claves. ¿A quién se le pudo haber ocurrido, ¿no?, las famosas 5 palabras claves, ¿no? Bueno, no, en un ensayo, si realmente es un ensayo de esto que a todos nos interesa, todas las palabras son claves, entonces de ninguna manera bastaría con esas 5 o 6 palabras. La metodología de la investigación. No, el ensayo, de acuerdo, María Pía, no tiene metodología de la investigación. El ensayo, en todo caso, es un cúmulo de sigo tu línea, de ocurrencias, de imaginación, de deriva de la lengua, por supuesto de estilo. A continuación, por supuesto, las hipótesis principales y secundarias, todo lo demás. Bueno, perfecto. Viene el desarrollo, 400 o 500 páginas, ¿no es cierto? Llegamos, bueno, aunque sean 300, llegamos al final de ese desarrollo y están las conclusiones, donde nos enteramos, asombrados y azorados, de que las famosas hipótesis han sido plenamente confirmadas. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser
que después de haberme leído 400 páginas, yo tenga lo que tenía en la primera página, ¿no es cierto? Las hipótesis confirmadas. Una gran tesis, que sería, por eso mismo, un gran ensayo, sería aquella donde las conclusiones dijeran mis hipótesis eran un disparate, estaban todas mal, y a continuación voy a desarrollar cómo refutarlas, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ya la palabra conclusiones es antiensayística, porque un ensayo es inconclusivo por definición, también por muchas de las cosas que acaba de decir Horacio y María Pía. Contra esta caricatura por la que sigo pidiendo disculpas, pero era para hablar rápido, que yo acabo de hacer, lo primero que se puede decir del ensayo, como una característica central, es lo que yo llamaría la informalidad del ensayo, en el sentido fuerte, en el sentido etimológico, estricto de esa palabra. El ensayo es informe en el sentido de que no tiene un formato previo al que tiene que ajustarse, como si lo tiene la tesis académica, o el paper, ¿no? en versión más reducida, que ya viene formateado con todos estos estas jaulas de hierro, ya que se sitúa Weber hoy, ¿no? En las que tiene que encerrarse la escritura. Y otra cosa que no, a diferencia de la tesis académica, no tiene el ensayo, es un objeto predeterminado. También casi por definición, no es que no tenga un tema, no es que nos parta de algún lado, ni obedezca al mero pánico de la página en blanco que hay que llenar con cualquier cosa, ¿no? Por supuesto que el ensayista se propone escribir sobre algo, tiene una preocupación, tiene una bronca. Yo siempre un poco en chiste, un poco en serio, digo que yo no puedo escribir si no es contra alguien o contra algo, ¿no es cierto? Les pasa a los ensayistas, eso les pasaba a Martínez Estrada, ciertamente, ni hablemos a Sarmiento, y a Viñas, y a Rossi Kirchner, y a todos los grandes ensayistas, y por supuesto que a González, ¿no? Entonces, no es que no exista ese tema, sino que el ensayo no explora un objeto que ya está hecho de una vez para siempre, sino que lo construye, ¿no es cierto?, con su propia escritura, y lo somete a lo que se suele llamar interpretación crítica, en donde lo que se busca es justamente romper con lo que también en la jerga académica se llama el estado de la cuestión, ¿no? Digamos, para el ensayo no hay estado de la cuestión resuelta, a la que habría que obedecer y aportar un poco más, ¿no es cierto?, para que el estado de la cuestión prosiga su desarrollo en los mismos términos y bajo la misma lógica, sino que en el ensayo se trata de romper esa lógica y de destituir, digamos así, esos términos, no dándolos por sabidos, no dándolos por sentados como, o por naturalizados, digamos así, ¿no? Muchas veces en las clases yo les digo a los estudiantes, desconfíen, por favor, de toda expresión, todo párrafo o frase que empiece, como suele suceder en la jerga académica, diciendo, como es sabido, o como todos conocemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, como es sabido, Julio César, cuando lo están asesinando, me estoy refiriendo a propósito a un libro reciente de Eduardo, cuando lo están asesinando en el Foro Romano, reconoce entre sus agresores a Bruto y le murmura la famosa frase, tú también, Bruto. Todos sabemos qué pasó eso. ¿Cómo lo sabemos? Había grabadores, teléfonos celulares con los que
No, entre muchas otras fuentes, más o menos lo sabemos porque Shakespeare se la hace decir, ¿no?, en la obra que lleva ese título, y entonces acá es un ejemplo interesante para pensar estas derivas entre la ciencia y la ficción, ¿no?, o entre el presunto saber, en el sentido científico del término, y la ficción, como se entrelazan, no solamente se combaten entre ellos, sino que muchas veces son amantes furtivos, clandestinos, digamos, ¿no? Todo esto que vos decías, Eduardo. Se trataría entonces, en efecto, de romper ese estado de la cuestión. Y yo diría que este es el sentido realmente político del ensayo, ¿no? No porque su tema necesariamente tenga que ser político. Un ensayo no tiene por qué hablar de política. Se hace muy frecuentemente, pero no tiene por qué hacer. Un ensayo sobre el barroco latinoamericano, sobre el arte bizantino, puede ser tan político como sobre Rosas o sobre Perón, digamos, ¿no es cierto? Porque lo que hace es trabajar con una lógica centrada en el propio proceso de producción de ese objeto que está construyendo, ¿no? Y no tomándolo fetichísticamente como el objeto terminado a consumir por una tesis, dando un pasito más en esa circulación del consumo. Y por eso, entonces, porque está centrado en el trabajo de escritura, en el estilo, en el proceso de producción, digo que es político y queda abierto a nuevas interpretaciones críticas. Esto que decía María Pierre me gustó mucho. Por definición, un ensayo termina con su sentido incompleto, porque es el lector, y eso es un gesto político, es el respeto por el lector o la lectora, que es la que va a tener que seguir pensando en esa línea si es que le interesó, pensando también ella o él con restos, Benjamin hubiera dicho ruinas, ¿no? Esas ruinas que se rescatan en el relámpago del instante del peligro, esa famosa metáfora. Bueno, es ese relámpago lo que puede iluminar un buen ensayo, aunque ese ensayo pueda efectivamente ser también del orden mítico, ¿no? Muchos de los que acá se han nombrado, Facundo, el Martín Fierro de Martínez Estrada, son ya metamitos, mitos escritos sobre mitos, ¿no es cierto?, que se han transformado a sí mismos en grandes ensayos porque han logrado este estatuto mítico a discutir, mítico a refutar, mítico a armar con ellos controversias. Bueno, eso. Muchas gracias. No, interrumpo el orden del semicírculo, porque acá otro compañero se toma un colectivo que sale un ratito después del compañero que se acaba de ir, así que al mismo destino, ya lo tenía pensado. Así que el retiro a retiro también llegar tarde y anticipar. Así que le damos la palabra acá al compañero Matías, que no lo presentamos. No sé si Susana ahora, querés... ahora será presentado entonces. Y que se está filmando todo esto también, aparte era muy importante decirlo, para quienes no están o para quienes están y quieren volver a verlo porque les encantó, está siendo filmado. Así que... Bueno, entonces ahora sí, como quería Eduardo que lo presentáramos cuando llegara, Matías Rodeiro, sociólogo, docente de la UBA y del IUMA, trabajador de la Biblioteca Nacional Sede Córdoba y coeditor de la revista El Ojo Mocho. Gracias. Bueno, disculpas si no inviten más cordobeses o gente relacionada a Córdoba, pues viene cara, se va antes.
Muchas gracias por la invitación a los compañeros y las compañeras del CCC, que además en algún momento me acogieron acá en el Departamento de Estudios Políticos, y particularmente el amigo Martín Cortés, que fue el que insistió en estar aquí, y bueno, estamos aquí también por la memoria del amigo Horacio. Bueno, rápidamente tratando de juntar algunas de las preguntas que fueron parte de la convocatoria y retomando el método de todos, que van retomando a todos. Diría, ¿no?, que en Horacio González el ensayo es un estilo de pensamiento, es un estilo singular al borde de lo individual, y en ese sentido muy difícilmente pueda volverse un método. Un método en tanto algo abstracto y aplicable en otras personas y hacia otro tipo de análisis, pero al mismo tiempo que es singular, es plural y es colectivo, en tanto está inmerso en la inmanencia del barro de lo real, o el barro de la historia, de la política, de la cultura y de la ciencia. Y me parece que esa idea de la inmanencia también estuvo aquí presente en quienes me antecedieron en sus intervenciones, y esa inmanencia se puede rastrear en los trabajos de Horacio, en imágenes, ¿no?, en textos, y en lo que ya se mencionó, en los mitos. De alguna manera esa idea de inmanencia tiene que ver, me parece a mí, con algo de la pervivencia, ¿no?, de lo que pervive en los legados culturales. Ahí, no sé, me hizo acordar mucho a Lugones. Me parece que hay muchísimo de Lugones en Horacio, en la forma de cómo piensa la pervivencia de fenómenos y acontecimientos culturales. Y esa inmanencia y esa pervivencia me parece que tiene que ver con una concepción del mundo de Horacio, que está tramada en torno a una idea de lenguaje. Parece que es algo muy interesante detenerse en cómo piensa o cómo concibe al lenguaje Horacio, ¿no? Ahí Pía, bueno, mencionó bastante, digamos, ¿no?, la idea de un pensamiento, uno podría decir, arriesgadamente materialista del lenguaje, en tanto involucra permanentemente los cuerpos, ¿no? No hay una escisión entre cuerpo y lenguaje, entre voz y palabra. Uno podría decir una excesiva confianza en las palabras de Horacio, digamos, ¿no?, como una pequeña luz de alerta, un pesimismo de la razón y una excesiva confianza en las palabras, a pesar de que, insisto, me parece que hay una cierta idea de materialismo en su concepción del lenguaje, que, bueno, Pía lo mencionó, es la idea de la palabra encarnada, ¿no? Hay una ontología retórica muy interesante en Horacio para seguir escarbando y analizando. Y en ese sentido me parece que es interesante pensar, y ahí aparecería lo del orden de lo metodológico, cómo analiza, y no sé si es la palabra correcta, Horacio, al lenguaje, cómo analiza el discurso, ¿no? Porque está ahí al borde de esa metodología a la cual rechaza, ¿no? Hay su contraposición con Eliseo Verón y Sigal, ¿no?, sobre el análisis discursivo de los fundamentos discursivos del peronismo. Es una crítica a lo que entenderíamos por análisis del discurso sociológico, pero al mismo tiempo lo hace. Y yo había trabajado o encontrado justamente en un artículo, en un ensayo, sobre peronismo, un ensayo más sobre el peronismo, los orígenes del peronismo, que es Misticismo y Folletín, el análisis de la razón de mi vida, algo así, que es un texto realmente
maravilloso por lo que empieza a poner en juego ahí Horacio, como una explicación más sobre los orígenes del peronismo, tomando en cuenta las distintas afluencias de fundamentos lingüísticos que compondrían sobre todo al evitismo, ¿no? al libro La razón de mi vida y con él a la parte evitista del peronismo. Y ahí empieza, su análisis empieza con la palabra Perón. O sea, no empieza con una gran estructura, ¿no? y el ritmo de las sílabas, ¿no? De Perón, corazón, ¿no? y a partir de esa rítmica empieza a desandar ¿no? distintas variantes de esa discursividad de La razón de mi vida, que será también la discursividad de Evita, ¿no? Habla de la consistencia verbal del fenómeno peronista, por supuesto, de cómo una de esas, ¿no? entre misticismo y el folletín, digamos, todo lo que es la creación del folletín en la cultura popular argentina, y después particularmente en el caso de Eva, en la radio, en el teatro y en el cine, van dando cuenta de un voz y un cuerpo. O sea, Evita para Horacio es una voz y un cuerpo, ¿no? Y sigue dando vueltas sobre esas distintas variantes o vértices de cómo pensar un lenguaje, un discurso. Entra entonces a analizar el discurso amoroso que subyace en La razón de mi vida, ¿no? la declaración de amor de Eva por Perón, ¿no? que es también el pueblo. Entonces empieza a analizar el género de discurso amoroso al interior de ese ensayo, ¿no? Ahí hay como metagéneros, ¿no? Empieza a analizar géneros que se van degenerando para intentar pensar una cosa que no termina en una circularidad muy interesante. Y finalmente, bueno, digo, cómo hablar ese lenguaje, ¿no? Para González es eso, el peronismo es ese lenguaje y hay una hipótesis fuerte sobre qué es ese lenguaje, que encuentra en los legados, ¿no? Parecía la pervivencia. Encuentra, por un lado, la cultura popular argentina y luego encuentra el Evangelio, ¿no? Encuentra el Evangelio transfigurado en La razón de mi vida, descubre, digamos, esas son cosas, ¿no? Propio de Horacio, a León Bloy, ¿no? Como una presencia ahí entre el escritor Pereira da Silva y la propia Eva. O sea, hay una tesis, ¿no? Contrariamente y paradójicamente hay una tesis y una hipótesis muy importante sobre los orígenes del peronismo, la pervivencia del peronismo, que es que se recreó la lengua del Evangelio, y eso lo descubre también en la presencia de la poética de Almafuerte. ¿Sí? Hace todo un rastreo, una genealogía que llega hacia la poesía popular de Almafuerte como parte del habla, ¿no? Que atravesaría todo el peronismo. Y una cosa muy graciosa, me parece, en este ensayo y después en una entrevista que hizo en El Ojo Mucho, es otro descubrimiento ahí es, bueno, que Almafuerte también estaba en el lenguaje de Cipriano Reyes y de María Roldán, ¿no? Doña María, la de Daniel James, ¿no? Y lo chistoso, me parece, de este ensayo de Horacio es que termina citando a Daniel James como el chiste de autoridad de toda esta locura que él había hecho en su genealogía. Dice, Daniel James en Doña María se dio cuenta también de que Almafuerte es el origen del peronismo, digamos, y lo cita, digamos, ¿no? Invirtiendo por completo los órdenes académicos, incluso en términos de autoridades, ¿no? De las academias centrales y lo que se escribe en la periferia. Y curiosamente también, me parece que hace otra ironía más, que bueno, no lo dice ahí, pero eso, ¿no? Sería la estructura del sentimiento, finalmente es eso, pero para llegar ahí Horacio borró a la sociología, no hay ningún tipo de determinación estructural o social, es el lenguaje lo que mueve al mundo, lo que va transformando, lo que mueve a los sujetos. Y después también ahora recién, mientras hablaban los compañeros, me
me pareció interesante la posibilidad de hacer algún tipo de cotejo con cómo León Rositner también concebía el lenguaje. También hay algo curioso y semejante, digamos, ¿no? Y si bien uno no podría decir que León pensaba desde dentro, desde la inmanencia de los mitos, también hay algo ahí, y algo muy curioso es su forma de análisis del discurso. Por ejemplo, su libro sobre Cuba, sobre la invasión, ¿no?, a moral burguesa y revolución, ¿no? ¿Cómo analiza esos discursos? Porque tampoco hay ahí, ¿no?, estructura, clases sociales, o no al menos en un primer plano, digamos, ¿no? Lo mismo como analiza el discurso de San Agustín en las confesiones, en La Cosa y la Cruz, ¿no? Y cómo rastrea el mito del cristianismo, ¿no?, prolongándose hasta entrado el siglo XX, incluso en sus últimos textos, en donde se había interesado por los mitos amerindios, ¿no? O sea, también ahí me parece que hay algo interesante para pensar. Y cierro con leyendo un pedacito de lo que estuve diciendo, por este modo, ¿no?, de pensamiento, este estilo de pensamiento singular y de comprensión de los fenómenos y de la historia. Leo algunos pasajes salteados. Dice: la razón de mi vida había sido pensada para hablar ese lenguaje, escuchado a la distancia la voz no enteramente apagada del hombre mediocre de José Ingenieros y la ya casi inaudible lírica popular barroquizada de Almafuerte, que proclamaba escribir escuchando mi corazón y no el diccionario. Salté un poquito sobre la palabra Perón. Dice: esa palabra era Perón, que era bisilábica, pero cuya rítmica era la del corazón. La razón de mi vida tiene ese oculto ritmo en su fraseo, tornadizo entre el doble golpeteo de Perón y la triple percusión de corazón. Es el ritmo de la plegaria, de la letanía de frases que lleva a la convicción de que hablar es un rezo. Esas dos sílabas encadenadas con una declinación aumentativa era la válvula lingüística que sostiene los excesos y vacíos del lenguaje, impidiéndoles desplomarse por hastío o por falta de creencia. Perón es el recurso lingüístico que mantiene la urdiembre de creencias sobre la base de la fuerza gramatical del monosílabo. Era necesario hacerse cargo de que la devoción nace del mismo lenguaje, es inherente a él y genera sus propias deidades. Hola a todos. ¿Se escucha? Ahí sí, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me va? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un lujo. Contento de estar acá compartiendo esta mesa y, bueno, pensando desde las artes visuales y de la historia del arte y las prácticas artísticas, un poco recuperando a modo de cadáver exquisito surrealista parte de lo que se dijo, y voy a ir entremezclando algunas cuestiones que en realidad pensé en torno al título de ciencias, ensayo y política, pero me gustó un poco retomar la idea de la palabra encarnada, ¿no? Digo, no hice referencia obviamente a Horacio González, a quien sumo el homenaje, el doble homenaje a Horacio y a Federico Schuster, pero me parece que pensar esta duplicidad que mencionaba Eduardo de que el ensayo se pelea, ¿no? Digo, se está peleando con alguien o está discutiendo con alguien. Entonces me gustaba, y algo que vengo por lo menos pensando hace tiempo, sobre todo desde el 2015 en adelante, que tiene que ver con la idea de la palabra encarnada y la palabra vaciada que comentaba María Pía, ¿no? El vaciar la palabra, que a veces funcionan como eslogan, ¿no? Muchas veces se utiliza mismo en esta ciudad de Buenos Aires la idea de memoria, verdad y justicia, y detrás no hay nada, ¿no? Hay un vaciamiento, hay una cáscara. Entonces, encarnar la palabra, que esa palabra tome cuerpo, me parece que es un modo de empezar a confrontar y a pelearse. Y en este cruce entre ciencias, ensayo y política, por lo menos desde el Centro Cultural de la Cooperación, siempre lo venimos pensando desde las propias prácticas del arte, ¿no? De hecho, Jorge Duati habla de las ciencias del arte,
Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas? ¿Cuáles son nuestros códigos, nuestros lenguajes, nuestros vocabularios para pensar? No es cindido de las ciencias sociales, porque tampoco no es una cuestión de pelear el arte con las ciencias sociales, pero no ser deudor, no ser sumiso en ese sentido. Y en realidad lo que me interesa a mí siempre es poder establecer ciertas tensiones, ciertos cruces, ¿no?, entre los vocabularios, los lenguajes y las prácticas en torno a cada coyuntura histórica. Y en ese sentido, un poco lo que comentaba Rinesi de los 60, bueno, hay las preguntas inconclusas de los 60, iba a arrancar por ahí para pensar, en principio algo que no lo tenía un poco ahora a cuento, pero sí me vino enseguida a la cabeza a la hora de pensar las ciencias del arte, que es la figura de Louis Philippe Noé en su primer texto, ¿no?, que es la antiestética. Y sobre todo, no solo por su primer escrito, sino porque es la voluntad de un artista de empezar a pensar sobre su propia práctica, ¿no? Como dice Noé, yo cuando pienso, pinto el arte, ¿no? Y cuando pienso el mundo, escribo, ¿no? Hay un cruce ahí bien interesante entre las prácticas artísticas y el pensamiento, de la reflexión, pero sobre todo algo que ha sido muy esquivo, ¿no?, dentro de la práctica artística, que es la reflexión sobre el propio hacer, sobre los modos de hacer y sus prácticas. Entonces me parece que ese texto de la antiestética del año 65 es fundamental para pensar un repertorio y una genealogía crítica, reflexiva del ensayo en torno a las propias prácticas y los modos de hacer. Y ahí sobre el final, en una carta en ese texto de la antiestética que le escribe a Luis Camitzer, un artista uruguayo que está en Estados Unidos, hay un giro de Noé que dice, bueno, en realidad nosotros no tenemos que ascribir a las estéticas ni del pop ni del nuevo realismo francés, sino que hay que, de algún modo, hay que desvirtuar esas lógicas, ¿no?, impuestas también desde los centros hacia las periferias. Entonces, dice Noé, hay que ser irreverente. Entonces, bueno, vuelvo a la cuestión de Gruner, de pensar la pelea y de la irreverencia, desde la toma de la palabra, esa palabra encarnada en la propia concepción de un artista que está vivo y que sigue siendo motor de muchas de nuestras experiencias y nuestras prácticas. Y en ese contexto, pensando en los 60 y los 70 como clima de época, no de las palabras, de las preguntas negadas, como decía Rinesi, sino quizás algunas certezas, o por lo menos que modificaron, implicaron y transformaron las luchas sociales y políticas de los años 60, y que tiene que ver con el ensayo. Pensaba los cruces en cuanto a las prácticas artísticas, por ejemplo, en torno a la producción artística de Juan Carlos Romero. Romero era un artista que trabajaba con los afiches, que trabajaba con papeles precarios, ¿no?, con las tintas y los tipos de producción de madera y de metal, ¿no?, de las imprentas tipográficas, de las Minervas, y que a principios de los 70 va a ser un afiche emblemático, y que me parece que ese afiche, que es el de violencia, la palabra violencia, entra en diálogo con un ensayo que va a ser clave para los años 60, que es Los Condenados de la Tierra, ¿no? Y entonces Los Condenados de la Tierra de Fanon pone el acento sobre la violencia que se instala como un proceso de liberación, ¿no?, sobre todo en ese contexto de las guerras del tercer mundo y todos los procesos de liberaciones nacionales. Y me parece que ahí Romero, también en el momento de exhibir, me gustaría estar mostrando algunas imágenes, pero iba a ser un poquito complicado, siempre hacemos uso de ello, no para ilustrar, sino para pensar las tensiones de los propios lenguajes artísticos, en este caso con el ensayo. Y Romero, para ese año 73, en una institución como el Centro de Arte y Comunicación, el CAIC, inunda, como si fuese este mismo espacio del CCC, pisos y paredes con ese afiche tipográfico de corte popular, ¿no?, con la palabra violencia. Y no solo pone el afiche, que le da visibilidad a algo que ya estaba en evidencia, ¿no? Digo, Ana Longoni siempre dice, bueno, en esos primeros años 70, ya la violencia había copado y ocupado la calle. Pero no solo se queda con el afiche, sino que también establece un recorrido a través de distintas publicaciones, gráficas, revistas, libros, en el intento de pensar la violencia en ese contexto, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un lindo mojón que tiene a Romero como un punto de partida para pensar la gráfica, y algo que también venimos pensando desde la red de conceptualismo del sur, que es el giro gráfico, ¿no?
cuando las prácticas artísticas y el propio Luis Felipe Noé, que está en un momento donde está escribiendo y dejó de pintar unos años, se está volcando a recuperar ese sentido de lo gráfico atravesado por los procesos sociales y políticos que se vivían a finales de los 60 y principios de los 70. Una de esas frases emblemáticas, que también es del 73, de Noé, es: el arte en América Latina es la revolución, ¿no? Digo, un poco para pensar, bueno, cómo esas herramientas del arte, cómo esos lenguajes, esos vocabularios, de algún modo están puestos al servicio de los sectores populares en esos primeros años 70. Me interesaba hacer otro cruce de ensayo con respecto a la producción de Romero, y tiene que ver con los primeros borradores que escribe Eduardo Gruner de lo que es el libro de la oscuridad y las luces, y que tiene que ver con empezar a pensar en el 2008, 2009, 2010 el contexto de los bicentenarios en América Latina, ¿no? Pensar esa primera revolución haitiana, o si queremos pensar la revolución indígena de Tupac Amaru. Pero bueno, ahí Gruner nos trae ahí a la palestra repensar esos trazos y esos relatos negados, olvidados, obliterados de la historia y de la propia historiografía, y que Romero vuelve a jugar con un nuevo afiche, ¿no? En el 2009, en un encuentro de la Red de Conceptualismo del Sur que se hizo en Chile, jugó con el afiche "Ahora todos somos negros", ¿no? La frase que aparece en uno de los artículos de la Constitución de Haití de 1805. Entonces me parece que en ese debate, en esa discusión, que era, bueno, qué bicentenarios, ¿no? O qué procesos emancipatorios o qué procesos revolucionarios estamos imaginando, pensando y reconfigurando en términos de las propias tradiciones emancipatorias y revolucionarias. Y bueno, ahí me parece que Juan Carlos Romero otra vez pone el acento a través de un afiche que es mucho más complejo. Él decía, bueno, en realidad me gustan los afiches solo de una palabra, como violencia, o algunas hasta más cortas, y en este se mandó un texto, ¿no? Un texto de toda una frase que era parte de la Constitución haitiana, de esa revolución afrodescendiente. Y bueno, y quizás una herencia de esas prácticas, ¿no? A mí me gusta decir siempre que toda generación vuelve a soñar o imaginar al anterior, con muchos artistas que están en torno al trabajo en la gráfica en los últimos años, y sobre todo a partir de esto que mencionaba, ¿no? Del 2015, cuando triunfa el neoliberalismo en nuestro país, hay algo de esta palabra encarnada, hay algo de recuperar el afiche tipográfico, la densidad, el espesor, el volver a decir con profundidad algo que empieza a ser vaciado en ese contexto, y que bueno, que siempre tiene que ver con una suerte de circularidad y destiempo. Y en ese sentido, también al calor de todas las luchas del feminismo, de las mujeres en torno al Ni Una Menos, ¿no? a la lucha por el aborto, y pensando también en uno de tantos ensayos que tiene que ver con la potencia feminista de Verónica Gago, pensar afiches que se produjeron este año, un poco a partir de la disputa que se generó de la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad. Entonces, muy rápidamente, un colectivo de artistas y de activismos artísticos que trabajamos con la gráfica, que trabajamos con la tipografía, salimos a empapelar un poco acá la calle Corrientes y Montevideo con frases y palabras y sentires y cuerpos parlantes, podríamos decir, porque también eran afiches que se portaban y se pegaban con engrudo en torno a la utilización de la letra E con el lenguaje inclusivo. Y ahí jugamos un poco para generar esta genealogía, ¿no? También lo podemos pensar de los ensayos y los propios manifiestos del arte, que a mí me gusta retomar, que es del Conde de Lautremont, de Isidoro Ducas, que en su poesía de 1870, una frase muy potente, porque de algún modo empodera a quien quiera producir arte o poesía, donde dice, bueno, la poesía debe ser escrita por todes, ¿no? Ese fue el afiche que hicimos para esta oportunidad, y que me parece que tiene que ver con pensar esa palabra encarnada, disputar los vacíos de sentidos en torno a esas palabras que condensan una profundidad histórica y de lucha, si se quiere, y pensar la calle. A mí me gusta decir que la calle pesa. Hay otro afiche que tiene esa frase, ¿no? La calle pesa,
Entonces, pensar nuestro lenguaje, nuestras prácticas, movilizándonos, usando nuestros propios cuerpos como soportes de esas experiencias, ¿no? Cuerpos parlantes, cuerpos que dicen, cuerpos que ponen en juego un deseo, sobre todo colectivo, es un poco lo que me interesa rescatar, intentando pensar a ciertas genealogías en torno al ensayo y la palabra. Así que bueno, con eso. Bueno, The Last. The Last, but not the least. Bueno, algunas cositas. Primero, agradecer a Susana la invitación, recordar a Federico, ¿no? Y a todo el Centro Cultural de Recuperación, recordar a Federico, que lo vi en el Polo Científico por una actividad de la Facultad de Ciencias Sociales y me comentó, estaba muy entusiasmado con esta actividad y por algún motivo hizo una asociación con un programa que armamos cuando fue decano, el programa de estudios sobre la Argentina. Quisiera recordar ese momento porque un evento que reunió distintas personas, en distintas mesas, Eduardo seguramente estuvo en alguna, y en una de las mesas estaban Ricardo Sidicaro y Horacio González. Y recuerdo esta anécdota, ¿no? Porque antes de entrar al aula, Ricardo me dice, ¿por qué me pusiste con Horacio? Es un poeta, como diciendo, hay alguna incompatibilidad ahí. Entonces, tomo esto como disparador porque creo que en ese comentario crítico o negativo de un especialista en sociología política sobre un sociólogo ensayista resulta bastante interesante, ¿no? Sobre todo la referencia a lo poético. Bueno, yo un poco tomé algunas de las preguntas, me guié un poco por las preguntas que nos sugirieron. Y respecto del género, y eso me llevó a leer, ¿no? Parte del ensayo, ¿no? Las lecturas, ¿no? Como, digamos, recorrido de lecturas que uno puede hacer y que en este caso han tenido que ver con el ensayo. Y lo que uno encuentra un poco que las cuestiones centrales que se plantean para pensar este género que algunos denominan como cuarto género, Liliana Weinberg habla de un género prometeico en su libro Pensar el ensayo. Digamos, algunas de las cosas comunes que se plantean es que el ensayo tiene una capacidad de mediar entre mundos y articular experiencias, ¿no? Esta idea de estar entre, que se mueve entre la situación concreta y el sentido general, ¿no? O entre lo particular y lo universal, ¿no? Que hay un gesto ahí que puede partir de una cuestión particular, muchas veces local, o una problemática específica, y de ahí poder saltar, moverse entre distintas órbitas, dice Eduardo Said por algún lado, ¿no? Y recrear las palabras de la tribu, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como otra cuestión, la idea del punto de vista del autor, ¿no? Que pesa, a diferencia de otro género. Yo me quedaba pensando en ese sentido, que el punto de vista del autor no es previo, sino que se construye en la escritura misma, ¿no? No necesariamente es una posición anterior que se plasma en la escritura, sino que en la escritura y la lectura y en lo que se modula ahí se construye la perspectiva del autor, no es anterior, que hay un modo de enunciativo, una poética del pensar, un estilo de decir, etcétera, pero dice alguien también un estilo del mirar, ¿no? Para pensar un poco la práctica del mirar, ¿no? Y en ese sentido las conexiones que podemos hacer entre escritura, arte y otros géneros, ¿no? Que también pone en juego una filiación y una afiliación, ¿no? Es decir, que uno se conecta en una especie de genealogía, en esa escritura y en esas opciones de lectura a su vez, o en esos restos a visitar de textos, como dice Horacio González, uno se inscribe ahí, ¿no? Se construye una afiliación, y eso es también muy interesante, ¿no? Es decir, nos construimos nosotros mismos en ese trabajo del ensayo, ¿no? Pensaba como una cuestión interesante. Y respecto al tipo de conocimiento y escritura que produce, y ahí quisiera hacer alguna conexión con la cuestión de los textos académicos, ¿no? Siempre el ensayo pone en juego, dice Silvio Mattoni, en una tesis doctoral que se titula de la Universidad Nacional de Córdoba,
editada por la Universidad Nacional, la editorial de la universidad, Las formas del ensayo, se llama el libro, en la Argentina de los años 50, es decir, que lo lleva a a trabajar con un corpus, diríamos, en el campo de la investigación, pero que, bueno, claramente Mattoni lo que dice, bueno, que el sujeto que escribe el ensayo está en relación con un saber, una serie de lecturas, y no solo con, digamos, un estilo o una experiencia, ¿no? Que hay también ahí un método ametódico, pero hay en juego, de alguna manera, una forma no metódica, pero metódica al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que tiene su propio procedimiento, y que ese componente, esto lo estoy agregando yo, no es totalmente aleatorio, sino que hay ahí una práctica que se organiza, que se dirime, y que de alguna manera la escritura entra en juego claramente. Y que hay un espacio interior-exterior, eso me parece interesante, ¿no? Horacio dice en algún lado, creo que en el texto que se mencionó recién sobre el género, en el libro de Claxo, que es un género de pasaje, ¿no? Del escribo para mí, pero en algún momento esa escritura para mí sale, ¿no? Hacia un exterior, ¿no? Eso me pareció interesante pensar esa implicación personal, singular, pero que al mismo tiempo se ubica luego en un espacio público, y en ese sentido es un texto público, ¿no? Se sale de uno para compartir, y en este sentido se trata de un tipo de intervención. Pensaba en ese sentido en torno a la escritura. Adorno habla de los hilos de un tapiz, creo que es él, no me acuerdo quién, ¿no? La idea de que hay un tejido. Pensaba en la escritura feminista, que ha reflexionado mucho sobre la escritura como tejido, ¿no? Las posturas, mencionaste vos. Es decir, podríamos usar muchas metáforas que tienen que ver con esta cuestión, y que me parece que ahí sumar la reflexividad feminista en este sentido, y todo el trabajo que se ha hecho en torno a la escritura de mujeres, me parece que suma también esta posibilidad de pensar el ensayo. Y ubicando un poco la relación entre conocimiento y escritura, pensaba en algunos momentos de debates, pero para no quedarnos solo en la discusión de la sociología científica y el ensayismo, ¿no? Diría un primer momento, ¿no? En el debate de sociología científica y ensayismo, un debate pionero, diría yo, entre la investigación empírica y el ensayo, Germani versus Carri, Roberto Carri, ¿no? Como emblemas un poco de ese debate. Un segundo momento, me parece, de debate sobre este tema tiene que ver con la globalización académica y el género académico, un poco la década del 90, con la expansión, no solo en a nivel mundial, en la Argentina un poco más tardía, del campo de la investigación y de los estudios de posgrado, y la discusión, ¿no? Entre el ensayo y las tesis y los papers, etc. Recordar ahí un poco a Jorge Panesi, que digamos, escribe bastantes cosas sobre el impacto sobre la crítica literaria de la globalización académica y del peso de la academia norteamericana, ¿no? En instalar nuevas reglas y cómo eso está impactando en la crítica académica argentina y en esa enunciación local, ¿no? En qué medida estaba permeada por esa influencia norteamericana. Un tercer momento que es de posglobalización académica, ¿no? Se ha señalado antes que de alguna manera esa polarización entre ensayo y no ensayo no está tan vigente hoy, o no la podemos tratar de la misma manera, porque también ha habido, diría yo, una nueva, entre comillas, institucionalización académica del ensayo, y podríamos decir que hay tesis ensayísticas o que siguen el formato más de ensayo. Y por otro lado que ha habido cierta hibridación de los géneros, ¿no? Géneros confusos, dice Gertz, ¿no? Es decir, que hay una mezcla de géneros y de discursos como modos de hacer, de pensar, y también diría yo, entre registros distintos de lo escrito, lo audiovisual, a partir del giro cultural. Es decir, ya no, es más difícil separar, ¿no? Si bien uno diría en cada campo autónomo, relativamente autónomo, trabajamos con un tipo de producción, pero que ya todos pensamos desde distintos registros al mismo tiempo, visuales, ¿no? ¿no? Es decir, pensamos y vemos y escuchamos y hacemos todo juntos, ¿no? Es decir, tenemos una conciencia mayor de la integración entre distintas cosas. Menciono dos desvíos nada más en relación a eso.
una experiencia en relación a este tránsito del paper, de la interpretación sobre el tipo de escritura, ¿no? Me acuerdo haber enviado a una revista académica de Brasil, hace ya muchos años, un texto donde yo reflexionaba, hacía una conexión entre Germani y Bernardo Berbisky, entre la teorización sobre las clases medias y la novela Una pequeña familia de Bernardo Berbisky. Claro, envío el texto, la devolución del referato de la revista es un género ensayístico, que el artículo no era un artículo académico, correcto, no cumplía las reglas del género académico, del artículo en revista, ¿no?, indexada, y utilizaba la expresión ensayo, ¿no? Es decir, que no tenía el tono adecuado para... De hecho, nunca lo volví a publicar, pero en un libro. No te preocupes mucho porque le pasó a Benjamin con pero es interesante como pervive de alguna manera esta idea. Salió publicado en el libro La memoria de la infancia, ahí me dio el gusto de compartirlo. Pero lo dejé congelado, porque ante esa crítica, aparte, con dos referatos muy así críticos. Y el otro desvío es una intervención de Federico Schuster en un encuentro del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales en el año 2012, donde estaba también Eduardo Rinesi, un encuentro de la Biblioteca Nacional, donde él discute ahí el achicamiento de las tesis de posgrado, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo hemos pasado de las tesis enciclopédicas de 400 páginas, 500 páginas, a tesis más breves, 200, 250, que eso no está mal en sí, pero le preocupaba el hecho de cómo estaba impactando la exigencia del productivismo académico en el achicamiento de las tesis, ¿no? Y por otra parte también decía, bueno, cómo esas tesis que generan cada vez conocimiento más especializado pierden de vista la idea de un conocimiento más general. Entonces el tesista su tesis es una especie, se queda en el barrio de su tesis, ¿no? Y le preocupaba en este sentido, digamos, como una limitación que imponía el género académico, ¿no? Entonces digo, marco esta cuestión porque me parece que son distintas como indicios de cuestiones que ponen en tensión esta relación entre el género del ensayo y también las transformaciones que afectan al género académico también a partir de la producción de posgrado. La otra cuestión me parece importante es que el ensayo, muchos autores dicen, es un ensayo que se escribe en un tiempo presente. Y en este sentido, una cuestión que pensaba era, bueno, ¿en qué medida con las transformaciones de las prácticas de lectura y